Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Aquí en El Sol de la Tarde. Invasión. La Tierra es visitada por una especie, bueno, eso ya alienígena. Invasión militar. Vamos a buscar invasión militar. Invasión militar. Invasión militar. Nos dice, una invasión es una acción militar que consiste en la entrada de las Fuerzas Armadas de una entidad geopolítica o la que sea en el terreno controlado por otra entidad. Eso dice que invasión. Bueno, entró el ejército ruso, aún no ha entrado, puede entrar mañana, puede entrar pasado mañana. Entró a Ucrania. En esa misma lógica habría que ver qué son los estados y cómo se configuran. Ucrania era un territorio con una integridad territorial determinada, fijada en acuerdos internacionales reconocidos por muchos estados. Dos estados, Donetsk y Lugansk, se autoproclamaron independientes y fueron reconocidos por Rusia hace 2 días. No están, corríjame, doctor Nieves, no tienen todavía tipificados los requisitos para el reconocimiento como entidades independientes y soberanas. Por lo tanto, siguen siendo parte del territorio de Ucrania. Por lo tanto, si los rusos entraron a Donetsk y Lugansk, técnicamente y en términos jurídicos, están en Ucrania. Correcto. Bien. Tú me podrás decir eso y taxativamente. Bueno, es un terreno ahora mismo en disputa, ¿no? Puede. Y los chinos han reconocido a Donetsk y Lugansk. Puede ser entonces, así. Eso es Ucrania. No. Puede ser así. Pero yo te puedo informar también que hace. Después de aquí es la zona más poblada. Oye, que hace 32 años, 33 años, esos territorios eran parte de una unión que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero era una república ucraniana dentro de la Unión de Repúblicas. Pero oye, eran parte de la soberanía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, ¿qué pasa? En ese proceso natural que está desarrollando la humanidad, no desde ahora, desde el Imperio Romano, de construcción y desconstrucción, construcción y desconstrucción geográfica, a partir del ejercicio de la voluntad humana. En ese proceso, un grupo de gente dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con este orden territorial y soberano y queremos construir nuestro propio orden territorial y soberano. Lo que hizo América respecto hace 500, ¿cuánto no? 500 no, como 200 años. Lo que hizo República Dominicana respecto a Haití, lo que hizo Haití respecto a Francia, eso es un proceso evolutivo en movimiento. Ahora, hay un orden admitido, que tú lo sabes bien porque tú has leído de esto, quizás mucho más veces que yo. Hay un orden admitido que puede cambiar en el tiempo y que lo que ha construido la humanidad ahora mismo es que ese cambio en el orden admitido no debe ser violento, no debe dañar, no debe romper, y parece que hay consenso en el universal sobre ese concepto. Entonces, por eso es que no se admite que Putin entre violentamente a construir el orden, porque se entiende que el orden debe ser la expresión de la voluntad soberana del ser humano. No se admite que sea violento, pero esas dos zonas que pretenden declararse, porque no están de acuerdo, declararse independientes, porque no están de acuerdo, nadie le puede impugnar esa voluntad. Si fuera una zona de Cuba o de China, los norteamericanos estuvieran de acuerdo con ellos. Pero ese planteamiento no aplica para Cataluña ni para el País Vasco. Correcto. Pues no aplica, porque es lo que yo te digo. Ni aplica para Quebec tampoco. Porque hay un consenso universal que la separación no puede ser hija de la violencia, porque la violencia la ilegitima. Pero ellos dos estaban ahí y querían irse, y es legítimo eso.
Aunque todavía la universalidad no lo haya admitido. Mire, yo quiero dar algunos datos para que la gente tenga una idea de qué hablamos cuando escuchamos a Ucrania. 603.550 kilómetros cuadrados. Tiene 14 veces la extensión dominicana, para que tengamos una idea de la dimensión. Una población de 43.745.000 personas, es decir, grande y poblada. Una edad promedio de 41 años. La capital es Kiev. Ahora, grupos étnicos, que aquí que está el detalle. Aquí que está el tranque. Ucraniano, 77%. Ruso, 17.3%. Bielorruso, moldavo, tártaro de Crimea, búlgaro, húngaro, polaco, judío. Que te dice la variedad que tiene institucional, aunque hay un predominio. Entonces, desde ese punto de vista hay que saber que en varias ocasiones, incluso antes del siglo XX, Ucrania fue tutelado y ocupado por Rusia. Y que en el problema de la Guerra Fría era parte del bloque de la Unión Soviética. Es decir, ha habido una íntima relación histórica entre Rusia y Ucrania. Y cuando hablamos de la cantidad, oye, 47 millones no es paja de coco en una población que tiene 600.000 kilómetros de extensión. Entonces, ¿usted se imagina lo que es que Rusia permita que le pongan a nombre de la OEA las armas atómicas en esa frontera? Esa es la razón de la seguridad que está en juego. Claro. Podríamos convivir con todo, menos con permitir que ellos fueran de la OEA. Bueno, ellos estaban tratando de ser de la OTAN. Estaban tratando. Ahí se dio, hay que recordar, señores, increíble la historia y las cicatrices que deja la guerra a través del tiempo. En Ucrania se dio uno de los acontecimientos más detestables de la Segunda Guerra Mundial. El Blitzkrieg, la guerra relámpago, frente a lo que Hitler llamaba como una unidad élite de destrucción de personas, llamado Einsatzgruppen. Ahí se dio un escenario bestial, donde el entonces pueblo ruso, era la Unión Soviética, defendió hasta casi quedar borrado, ¿no?, el territorio y la soberanía de ese país con la invasión del 22 de junio de 1941, que terminó con una derrota para los alemanes el 5 de diciembre de ese mismo año, en una de lo que puede ser considerado como la carta definitiva de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ahí perdieron todo. Sí, señor. Ahí se dieron las batallas más encarnizadas, más destructivas. Señores, ese país perdió 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Ninguna nación, ni toda Europa entera. ¿Te refieres a Rusia y la Unión Soviética? A Rusia. Ninguna nación perdió tantas vidas, ni destruyó su aparato productivo, ni su industria, como le pasó a ese país. Esto que está ocurriendo, como que le trae a uno esos asomos, ¿no?, de ese espectro fantasma de la guerra bestial. Porque imagínense que Europa se involucra en una guerra. ¿Qué sería eso? Aunque los europeos le tienen un terror tan grande a la guerra después de haberla sufrido, que ningún líder del momento está en disposición de usar ni un revólver de mito para frenar el ataque ruso. Esta es una de las claves por las cuales la respuesta militar de Europa es frenada. Es básicamente la respuesta del pueblo. Es la actitud de la sociedad, una sociedad que no está en guerra. Ha generado además un discurso de paz. Ha propiciado esa sociedad un discurso de paz. Y antibelicista, exactamente. Entonces, esa sociedad, esa ciudadanía europea, no es cierto que se va a inscribir en una ofensiva de guerra. No lo va a hacer. Y eso le va a traer, y las consecuencias, como dijimos ayer, que podría traer un involucramiento de la élite política de Europa en esa guerra, es precisamente la derrota política de ellos mismos, por parte de sus propios pueblos. Y no es verdad que están en disposición de hacer ese tipo de sacrificio. Pero en el caso de Ucrania, también hay que recordar que todo esto es un diseño político, es un diseño de ajedrez que no viene de ahora. Aparte de esos fenómenos históricos que han ocurrido en el pasado, está el fenómeno que ocurriera a partir del año 2013 en Ucrania. Así es. Ahí es que está el movimiento prorruso, Euromaidán, que se inició en Ucrania, en Kiev,
y que terminó con un golpe de Estado, porque ahí hubo un golpe de Estado al gobierno legalmente formado, legalmente constituido. Fue derrocado incluso luego y acompañado de una acción masiva bastante agresiva, para no decir criminal, que significó la muerte de muchísimos ucranianos y de muchos rusos. Y de muchos rusos. Todavía está corriendo. El presidente de ese entonces de Ucrania tuvo que salir huyendo. Y de ahí viene... ¿Era pro quién, tú dices? ¿Perdón? Era pro Europa, tú dices. No, yo no he mencionado pro nada. Él se negó a firmar los acuerdos con Europa, por eso fue el levantamiento. Pero creo que no fue ahí, creo que fue posterior, quizás. En fin, el asunto es que en medio de esa realidad política, que repito, era obra de una estrategia de ajedrez, las regiones de Donbass y de Lugansk deciden autoproclamarse como república. Es en medio de esa realidad, en medio de un conflicto nacional que casi lleva a una guerra civil a principios de los años 14, armas, dicho sea. Hay un conflicto. Se proclamaron como república independiente, ellos. Pero lo hicieron luego de ¿qué? Luego de un plebiscito nacional. Un plebiscito nacional, un referéndum, un plebiscito en donde el 95%, o por encima del 90%, se pronunció a favor de la separación. Igual que ocurrió en Crimea. Y hay una decisión soberana también de esa gente. Una decisión soberana. Pero era legítimo que se separaran todas esas naciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero ahora no es legítimo que se separe el que quiera de las otras. Mira, pero encima de eso también eso tiene un matiz ideológico, simple y llanamente. Usted, perdóname, cuando usted se amarra a un prejuicio ideológico, y es natural esa tendencia en el ser humano. No lo ofenda de esa manera. No, yo no estoy ofendiendo a nadie. El acta de función de la Unión Soviética fue, me parece, porque vale para los dos lados. El 21 de diciembre del 91. Para los dos lados, y vale. Hubo un acta de disolución de la Unión Señor, Soviética. El mundo europeo puso un borracho un acuerdo de disolución. Un acta formal. Ese momento y tráigalo aquí ahora. Eso. Búscalo para ti, para ti. O sea, hubo un acuerdo de disolución y por lo tanto lo que emergió de ahí fue producto de un acuerdo. Ahí se sentaron todos y firmaron, y unos cuantos, Bielorrusia, Rusia, se fueron por su lado y el resto de repúblicas se desmembró. Pero está bien, pero eso es un ejercicio de soberanía. Sí, pero fue consensuado, no fue impuesto. Sí, pero tú sabes qué. Pero la separación del Donbass y del Lugansk fue un consenso también de esa población, porque es una población básicamente rusa. ¿Y las armas que tenía Rusia en Ucrania? Los rusos se lo llevaron todo. O sea, las armas nucleares. No se quedó Ucrania con ellos. Ucrania tiene se llevaron la ojiva, se llevaron armas nucleares. No, y Crimea, ellos tenían ante todo una base, era militar en Crimea y en Crimea básicamente. Que era la segunda república con más armas nucleares. La base en Chernobyl fue que pasó un incidente. Exacto. Mira, estaba en el territorio de Ucrania. Hoy está tomado por Rusia. Pero la guerra. Tomaron la obra. Mira, ahora se habla de guerra. Ahora se habla del conflicto de guerra más importante que puede generarse después de la Segunda Guerra Mundial. Falso. Porque nosotros vivimos, el mundo vivió un episodio tétrico, sangriento, en la disolución de la ex república socialista de Yugoslavia. Pero Europa puso entera de acuerdo para esa disolución. Claro, Europa trabajó en eso. Europa se involucró a través de la OTAN. Sí. Bombardearon ciudades, bombardearon poblaciones, murieron cerca de 200.000 personas en eso, sí. Cerca de 200.000 personas en ese conflicto, estimulado, agitado desde la parte occidental de Europa, bajo la protección de la OTAN. Rusia no participó de ese conflicto, no por lo menos directamente, no participó con militares. De ahí que surgió la República de Kosovo. Que nunca había existido como Estado. Y Bosnia-Herzegovina nunca había existido. Bueno, de ese conflicto, justo por las amenazas que significaba a futuro, es que España no decide reconocer a Kosovo. España no lo reconoce hoy todavía. Ni Grecia, ni una serie de países europeos que tienen conflictos de corte nacional. Conflictos. Y de autonomías. Como el caso de España con las autonomías nacionales. Con varias naciones autónomas. ¿Quiere que te diga una cosa? ¿Por qué no lo reconoce? Porque sabía
que reconocer a Kosovo era incendiar el caso de que está pasando hoy en Ucrania. ¿Con qué autoridad se acusa, por ejemplo, hoy a los rusos? ¿Con qué autoridad se acusa a los rusos de ser desbordados, criminales y lo que sea? ¿Cuándo Europa fue quien atizó esa guerra y permitió el surgimiento de una nueva república dentro de los territorios de Bosnia, que Bosnia todavía Bosnia no lo reconoce y lo reclama? Bosnia. Miren esto, porque en estos relatos se olvidan muchas cosas. Hace 4 años, Estados Unidos promovió el absurdo más grande que en las relaciones internacionales se ha planteado. Reconocer a un loquito viejo como gobierno de una nación sin él tener autoridad sobre un guardia, a Guaidó. 49 naciones metieron en esa ridiculez. Oye, una payasada. En una payasada. A Guaidó ahí en Venezuela. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Oye, sin tener control de 1 metro de tierra. Les dieron una república fantasma. Oye, sin tener control de 1 metro de tierra, sin obedecerle a él un cabo, no le obedecía a Guaidó. Sin tener ni los bomberos. Oye, sin tener una cuenta bancaria de un estado de 3 cheques. Oye, pero eso lo hizo Estados Unidos. Entonces, una trepatinada. Oye, dice que es ilegal reconocer a Donald y a Loan. Oye, que tienen millones de seres humanos bajo de su soberanía, con control de ejército y policía. 2.6 millones. Y estructura de Estado. 2 millones, más de 2. Oye, porque estas discusiones son tan cantinflescas y esos relatos son tan cantinflescos. Ahora, yo no me voy a situar. Bueno, no, es verdad, Putin tiene derecho a entrarle a bombazo. Claro que no. No tiene derecho, porque el pensamiento universal, el pensamiento universal hace mucho tiempo que ha aceptado hay un consenso que los conflictos políticos no deben resolverse con la violencia, y mucho menos con la violencia de uno que tiene el poder concentrado y el otro no tiene ninguno. Eso es hasta humanístico, propiamente dicho, ni siquiera es político. No, pero ese consenso el que tú señalas será en el centro, porque en la periferia todos los conflictos se han resuelto a bombazos. No, y el último fue el año pasado en Afganistán. Todos los conflictos en la periferia se resuelven a bombazos, donde hay ciudadanos del segundo mundo, pero en ciudadanos del primer mundo, a excepción de Yugoslavia, que por eso le mandaron su fuetazo. A bombazos que se resuelven. Recuérdate que yo estoy hablando del pensamiento universal, que tiene consenso sobre esa retórica. Pero, el pensamiento universal tiene consenso. Tiempo de una pausa, dice el comandante Amaury. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.